Para dar el pase a Piero, quisiera citar justamente a Mari Soto y también a Patricia Alba, que hay dos fragmentos, dos versos que están dentro de la muestra, ¿no? La primera dice: las palabras se quedaron en mis libros de universidad. La vida exige superar a las palabras, de Mari Soto. Y lo segundo es de Patricia Alba, que decía: las calles, el lugar donde ingreso a un ritmo que me es propio y al mismo tiempo adquiere un poder en el asfalto, ¿no? Recibamos con fuertes aplausos a Piero Bustos. ¿Qué tal? Hola, hola. Muy bien, hemos visto ese fragmento, ¿no? Es un video inédito de una de las chicas de la época, ¿no? Que lo tiene, ¿no? Ahí en su casa. Estuvo a punto de perderse, ¿no? Y bueno, ha sido digitalizado. Dura como una hora y al final del evento por Jackson Maldivia se ve el grado de efusividad que todos ahí en el bar, ¿no? Despliegan en un pogo, ¿no? Donde se le ve pues desde Domingo de Ramos, así jovencísimo, Mari, que acaba de leer ahí en el video, ¿no? Dalmacia, Lucia Mendo, que también sale en el video, Silvia Vidalón, entre tantos nombres, ¿no? Inclusive sale en este video el poeta suicida Carlos Oliva, también estaba ahí y sale en el video. Muchos personajes. Esperemos que se le dé un trato a este video próximamente, se le titule, ¿no? y se le conserve, ¿no? Como un testimonio de lo que realmente sucedía en Quilca, que no solamente pues, ha sido como muchos creen, que solamente el Averno ha sido pues, la punta, ¿no? digamos, de lanza de lo que es la contracultura allí en la calle Quilca, ¿no? El Averno puede ser el resumen, ¿no? Pero antes del Averno, ¿no? Efectivamente, el año prácticamente 85 más o menos, comienza esta historia de la calle que fue tomada, digamos, por los artistas jóvenes que no sentían, se sentían pues sin un lugar, no se sentían representados en el absoluto por el país oficial, ¿no? Entonces comenzamos a hacer bohemia, me acuerdo, a esa edad, en un lugar que se llamaba El Boni, que pertenecía a otra generación, había otros códigos que se manejaban en ese bar, pero nosotros llegamos y nos enchufamos, nos enamoramos instantáneamente, ¿no? De lo que era ese tipo de bohemia, y cerraron el bar al poco tiempo y nuevamente nos quedamos sin lugar, y sucede que era la época en que el tío Frejolito tenía pues, digamos, el poder y había dado una serie de módulos de información, ¿no? Había puesto, y había uno que había en la entrada de Quilca. Ese módulo se lo dieron al Negro Acosta, ¿no? Que era de mi banda, del Grupo del Pueblo. El Negro siempre fue pues, una persona bastante, digamos, hábil, ¿no? Para ese tipo de cosas. Consiguió, no sé cómo lo consiguió, pero le dieron ese puesto de información y él lo convirtió en una especie de puesto de información contracultural, ¿no? Vendía cosas, entonces todos los que pasaban por ahí tenían que conectarse con el Negro y daba información, ¿no? Oye, ¿has visto a tal persona? Sí, acaba de pasar, ¿no? Oye, dile, como no había internet en esa época, los mensajes se daban ahí, ¿no? Dile que mañana lo espero a tal hora. Ya, y dejamos los mensajes. El Negro era nuestro internet en esa época, ahí en la entrada de Quilca, ¿no? Y como no había ya Boni, ahí se desarrolló una tradición de que los viernes comenzamos a hacer eventos en ese puesto, ahí en la calle, y resultó. Y vimos la posibilidad pues, de buscar, ¿no? Un lugar donde poder refrescarnos el espíritu, como se dice, ¿no? Y ahí juega un papel muy importante en esa calle Quilca,
donde había un montón de lumpenería. Bueno, sigue existiendo, ¿no? Pero en esa época eran muchos más, ¿ah? No estaba muy bien iluminada, etc. Había un bar al frente de lo que era el Averno, un bar ya establecido que tenía el nombre de El Rincón de los Recuerdos. Y este bar era una especie de lugar casi clandestino porque no abrían la puerta para que el público en general ingresara, la puerta siempre estaba cerrada. Si uno se acercaba, salía el dueño que se llamaba Chino Félix y veía si eras un parroquiano ligado, digamos, con los artistas, ¿no? Y te dejaba entrar, ¿no? Entonces a nosotros nos dejaba entrar porque ya había una especie de contraseña, ¿no? Que pasen los muchachos, ¿no? Y ahí encontramos otra vez el paraíso, ¿no? O sea, del bar. Había una rocola mágica ahí, donde estábamos escuchando pura música, pues, sesentera, ¿no? Los clásicos, los Silvertones, me acuerdo, ¿no? Y comenzamos a relacionarnos otra vez con los amigos de pintura, Ocampo, Niken, y gente de teatro. Justamente Jackson Valdivia era ahí el patriarca, ¿no? Junto al otro compañero Grover Gamarini, ex dirigente de la Federación Universitaria San Marcos. Tanta gente que está por ahí, ¿no? Tantos fantasmas, ¿no? que uno ha visto ya en este video, fantasmas tan queridos. Sin embargo, de ese punto de apoyo es donde comienza a surgir la vida cultural de la nueva Quilca, ¿no? Seguramente Mari va a enriquecer, tiene otra visión, pero yo me baso de lo que fue ese punto, ¿no es cierto? Para no volar mucho. Cuando el Chino Félix cierra el local, lo toma otra persona y ya era me acuerdo, era Tino se llamaba, ¿no? El loco Tino, un muchacho venido de provincia que quería ser emprendedor y había alquilado ese sitio y no sabía quiénes eran los que iban ahí, ¿no? Entonces veía que se reunía gente, pero decía, y bueno, con tal que le compraban cervezas, normal. Pero a él le vendimos la idea, pues, ¿no? Oye, acá para la gente de cultura, hermano, ¿no? Y sobre todo ese personaje, Grover Gamarini, que era un gran encantador de serpientes, le convenció, no sé cómo, al amigo Tino, de que yo y él éramos las personas que traíamos gente y que no teníamos plata como para poder invitarle a la gente, ¿no? Importante que llegaba al lugar y hacer que se volviera más conocido. No sé cómo, pero logró que nos dieran 2 botellas de ron, ¿no? O sea, una botella de ron para mí y otra para él, de tal manera que teníamos por lo menos una botella de ron para ofrecerle a la gente que llegaba y así, ¿no? Propagandizar el bar. El acuerdo era que el que no llegaba hasta las 8 de la noche se tomaba el otro trago también, ¿no? Y así, entre chance y chanza, avanzábamos, hicimos un periódico mural que se llamó El Sapo. ¿Por qué El Sapo? Porque esa es la época del 93, ¿no es cierto? Una época donde el 92 se dan las capturas de los líderes principales, ¿no? de los movimientos alzados en armas. Y el 93, pues, es terrible. Quilca estaba infectada de soplones y por eso es que nosotros le pusimos el periódico mural El Sapo, ¿no? Haciendo una especie de chanza con los sapos que iban a ver, ¿no? En nuestros eventos, ¿no? Entonces surgió el evento que con mucho cariño hicimos, la profesora Astrid, Grover, César N., los lunes del Sapo. O sea, que era un día que era muy difícil para muchos, pero para nosotros era el único día que podía aglutinar gente. Los lunes no hay nada, ¿no? En la ciudad. Ya, pues hagamos algo los lunes, ¿no? Entonces, ahí es donde comenzó a haber esas jornadas de música subte y poesía subte, ¿no? El bar ya había cambiado de nombre y se llamaba Las Rejas, ¿no? Lo que era el Rincón de los Recuerdos se llamó ahora Las Rejas, ¿no? Entonces, con ese nombre se comenzó a trabajar. Y de esos eventos en YouTube hay un montón hay 3, 4 videos donde se ve la intensidad de los pogos, que eran un sitio muy chiquito pero intenso, ¿no? Ahora, bien, esa bohemia
que nosotros reivindicamos era absolutamente contraria a la movida de Barranco, ¿ah? Porque en Barranco siempre habían querido, digamos, los medios oficiales señalar que Barranco era el lugar de la bohemia de los artistas, de los poetas, ¿no? Y nosotros éramos contrarios a eso porque si bajamos a Barranco era para ver a algún amigo, pero era full esnovista, ¿no? Era pura pose, ¿no? La gente que paraba ahí era muy posera, ¿no? Y estaba lleno de comercio ya, ningún bar tenía el encanto de los del centro de Lima, ¿no? Y esa tradición de bares, pues tampoco, vamos a decir que Quilca ochentera, ¿no? En los 70, de hecho, que han habido, cada generación busca sus espacios propios, ¿no? De bohemia. He llegado yo a ver el Palermo, ¿no? Escuché el Chino Chino, ¿no? La catedral, ¿no? No fui nunca, ¿no? Pero sé que estaba ahí, ¿no? Y anteriormente también, de hecho, que han habido puntos de encuentro, ¿no? Inclusive el Cordano, ¿no? Ha sido punto de encuentro y hay varias historias de bares ahí. Por lo que la generación ochentera que baja a los 90 encuentra en Quilca condiciones como para poder florecer al margen de la otra bohemia, ¿no? Barranquina. Y una cosa muy importante es que, al igual que el puesto del Negro Acosta, los libreros informales consiguen una feria, que les den ¿no? permiso para una feria y se instalan en la primera cuadra de Quilca, ¿no? Y era, creo que, el permiso por un mes, no se fueron nunca, ¿no? Se quedaron ahí, ¿no? Entonces, entrando por Quilca se veía las dos veredas llenas de puestos de libros. Entonces ya la cosa cambiaba, ¿no? Llegabas tú a Quilca y lo que te impactaba era una feria entrando a Quilca y que más allá los bares, la gente que se reunía y más allá en la tercera cuadra todos los que vendían discos, ¿no? Los LP porque los habían botado de Colmena, que esa es otra historia, ¿no? Los que vendían vinilos. Entonces ya se constituía pues en un bastión demasiado fuerte, ¿no? Increíble, ¿no? Por eso que iba generalmente las rutinas policiales a veces su vuelta porque lo veían pues todo muy raro y subversivo, ¿no? Y de hecho que hubo varias detenciones, momentos de zozobra, pero increíblemente una anécdota que les voy a contar, ¿no? Me dicen cuándo acaba mi tiempo, por favor. Un día yo bajo a Quilca y me dice Kilowatt, ¿no? Y Dalmacia, que habían estado temprano, cosa inusual, ¿no? Porque era en la tarde, nadie iba, a partir de las 6, ¿no? Llegaba la gente. Ha venido el Canal 5 a hacernos un reportaje. ¿Así? Le digo, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Cuéntenme. Bueno, pues lo que pasa es de que quieren ver, justamente se han enterado de la movida que hay por acá y han venido a hacer unas tomas. Anda, le digo, no te creo. Y hice el programa dominical, le digo, ¿no? Uy, le digo, no vaya a ser que nos den duro y nos van a maletear, ¿no? Efectivamente. Todos atentos el domingo, pues en Panorama, y el que había ido, pues, lógicamente era el miserable de Beto Ortiz. Y sacó un reportaje recontra amarillo, pues. Será un reportaje sobre un aniversario de la caída de Marixa Garrioleca y cómo ella se había relacionado con los artistas y que ahí, en esos eventos, había conocido, ahí en Quilca, cosa que es absolutamente falsa, al compañero de esa época, ¿no? El otro poeta, Rafa Dávila. Entonces sacaba esas imágenes y sacaba imágenes del bar, de la gente bailando, o sea que lanzaron a todos los perros al evento. Nuestro evento era el día siguiente. Salió el domingo, el lunes llegué con mucho tino a la calle, vacía, ¿no? Llegué al bar, lo saludo a Tino, al dueño, y él me saluda bien. No ha visto el programa. Dije, no, chévere. Y me dice, oye, no vino nadie, o sea, no, lo cancelamos. Oh, sí, qué raro, me dice, ¿no? Sí, pues, le digo, pero tenemos 10 minutos más, le digo, ¿no? Y en eso se aparece en la puerta el Daniel F., que no solía ir, ¿no?
Y me dice, oye, pero ¿no ver nada? No, le digo, pues la gente se ha chupado pues, por la basura que han puesto ayer. Anda, me dice, ya, yo me solidarizo y entró. Y no sé de dónde, están escondidos en las esquinas ahí, se llenó en un segundo el sitio, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Comenzó la gente con mayor efusividad a bailar, a cantar, a hacer eso. Leucemia se juntó ahí, se abrazó con Montañés, con el Daniel, que no se veían. El baterista Mino Mele los acompañó. O sea, nuevamente la historia para adelante, ¿no? ¿Y cómo finalizó este asunto? En el 93, luego de una jornada intensa de conciertos en ese bar, los lunes del Sapo, hicimos uno final y dijimos, vamos a darle unos sapos a todas las personas, a todas las personalidades de Quilca que han hecho algo bacán. Y fuimos y compramos sapos de los sapos pues para jugar, ¿no? Entonces compramos en la cachina varios sapos y el sapo del 93, me acuerdo que se lo dimos a Silvia Vidalón, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Martín Carranza, ¿no? Del periódico Onda, creo, ¿no? También tu sapo, ¿no? Por haber apoyado la movida. Y lo hicimos en Saicope, porque el maestro Acosta Ojeda, siendo uno de los, digamos, más tradicionalistas en lo que es la música de la costa, era un personaje súper abierto y él, a pesar de que no compartía las ideas de la movida, sabía de que, como escribe, ¿no? Lo único que existe es el cambio, decía el maestro, ¿no? Así que exprésense, muchachos, en su local emblemático del criollismo hicimos nuestro concierto de fin de año del Sapo. Un baile, una jarana y pasó lo que tenía que pasar, pues un subterráneo llamado Rompewater entró al baño y rompió el water de Saicope. Lo hizo añicos. Yo entré al baño y no había nada. O sea, también había ese tipo de personaje, ¿no? Autodestrucción, pero no me digan que ese era el local aliado, ¿no? Entonces el maestro, y con esto termino, el maestro me dice, Piero, no me voy a molestar, lo único que quiero es mi water de regreso acá, ¿ya? Entonces, ya maestro, le digo. Entonces al día siguiente fui con César N, que mide 2 metros, ¿no? Y fuimos a la cachina y hay waters ahí, ¿no? Entonces, fácilmente un water y era pues absolutamente gracioso. Pues el César N, que es gigantesco, con un water caminando, porque no teníamos plata para micro, hasta Girón Trujillo, donde quedaba el Saicope, ¿no? Y eso fue pues uno de los, digamos, lugares, ¿no? Donde se desarrolló esa inclusión alternativa de los jóvenes músicos, poetas. Hubo muchos más lugares, ¿no? De hecho, ¿no? Donde yo toqué, Mamalia, por ejemplo, ¿no? De Santiago Rizzo, que íbamos a tocar ahí. O en San Marcos también habían lugares dentro de San Marcos y afuera de San Marcos. Creo que uno se llamaba La Ramadita, no me acuerdo, ¿no? La Ramadita, ahí también se hacían eventos, no sé, pero yo me remito a ese lugar porque lo viví. Y en medio de los apagones y del sonido de los ataques que se hacían a Lima, ¿no? Muy frecuentes, ¿no? Era algo así como estabas en tu mesa y de repente escuchabas, ¿no? ¡Pum! Y, oye, ¿dónde hacía eso? Parece que ha sido por allá, ¿no? No había celular, nada, pues, ¿no? La gente simplemente tenía la comunicación por medio de humo, ¿no? Señales de humo. Así nos comunicábamos. Qué bestia, ¿no? Así ha sido, ¿no? Y plum, oye, está más cerca. Entonces, cuando ya venía más cerca la bomba, todos nos parábamos, ¿no? Y salíamos a la calle y estábamos chequeando dónde había sido. Y de repente veíamos gente correr, ¿eh? Y, uy, esta es la gente que ha puesto la nota. ¿Y qué pasaba? Entonces, en medio de toda esa situación, volvíamos a sentarnos y en medio de la guerra cantábamos. Y una de las canciones que era el hit, ¿no? Así de los bares, se llamaba, o se llama Hasta el culo, de nuestro amigo Raúl Montañés, el guitarrista de Leucemia. Esa canción, todos lo cantábamos, ¿no? Permítame cantárselas a ustedes para un poco... Estamos ahorita en los 90, ¿no? Imagínense, ¿no? Estamos ahí en el bar, ¿no?
¿no? Nos faltan solamente las chelas, ¿no? Pero ya, pues, de acá nos vamos si quieren acompañarnos, son bienvenidos, ¿eh? ¿Sabes de qué hablo? Se acerca el fin, es nuestro destino que hicieron políticos. No es necesario un pase ni estar al margen de un ídolo, un ejemplo, todo está en ti. Puedes ser un mártir, un cerdo, una serpiente, no hay libreto ni escenario. Acá está la muerte, siempre será así. El tiempo es tuyo, quédate aquí. Lima angustiada, Lima violenta, Lima injusta, Lima mórbida, Lima sin nada, Lima sórdida, Lima de mierda, la urbe morirá, morirá. Lima angustiada, Lima violenta, Lima injusta, Lima mórbida, Lima sin nada, Lima sórdida, Lima de mierda, la urbe morirá, morirá. Muchas gracias. Simplemente recordarles de que la historia se da por capas, ¿no es cierto? O sea, uno cree de que de alguna manera la historia que uno vive es todo, ¿no? Y no es así. El pasado está ahí, vivo, ¿no? Y los que quieran, yo también, ¿no? Conocer mucho más, tenemos que ver esa referencia que hacen de la calle Quilca como una calle que pertenece al Cápac Ñan, ¿no? Porque cuando yo vi una exposición de fotografías de Curet, él tenía una calle de Quilca que decía claramente calle pre-inca, ¿no? Y Elio Martuchelli, el arquitecto, hizo una performance de la calle Quilca, ¿no? Aparte de que el nombre, de todas maneras, es un nombre con la cual ha sido bautizada, ¿no? Luego, pero Quilca significa escritura. Entonces se juntan muchas cosas, ¿no? Hay que seguir la pista a eso. Muchas gracias, Mari. Ahora seguimos con Mari Soto. Por favor, Mari. Mari Soto es socióloga, educadora, narradora y poeta. Fue directora de la revista Cambio, integró el grupo Cloaca y es autora de los libros de poesía Limpios de Tiempo, Ayataki de Mi Quebranto y Los Cumpas. Fuertes aplausos, por favor, para Mari Soto. Bueno, hola. Voy a también iniciar con el testimonio y luego al final leo unos textos. Es increíble y muy interesante cómo la historia, la memoria, verdaderamente es un tejido, ¿no? Es un tejido que se va enhebrando con miles de hebras, de hilos diferentes, de diferentes colores, y bueno, van formando el tapiz que luego vemos, porque recordando siempre los mismos momentos y los mismos años, cada uno desde su mirada enriquece
esta memoria. Pero todo lo que dice Piero, lo hemos vivido nosotros, los de nuestra generación, y siendo las mismas cosas que hemos vivido y quizás otras que él generosamente ha dejado para que las diga yo, sin embargo son también las miradas diferentes, pero no opuestas, sino que se van complementando y se van, Miguel Escano, ¿qué tal? Y se van encontrando. Yo recuerdo de la calle Quilca, hemos vivido la bohemia del Boni. En esa época, en el movimiento Cloaca, yo hacía parte de Cloaca, en un lapso de tiempo en que yo dejé la militancia política por razones que ahora no vienen al caso detallar, pero un lapso muy corto de tiempo, porque yo he sido militante de izquierda, soy militante de izquierda organizada desde los 13 años hasta la fecha. Y en ese lapso cortísimo que yo dejo la militancia, empecé a ir al Boni y ahí me reencontré con Domingo de Ramos, con Roger Santibáñez, a quienes los recordaba de la militancia en el PCR, y a Domingo de Ramos del movimiento estudiantil secundario, porque en las épocas que los estudiantes secundarios hacían marchas gigantescas por el tema de los pasajes, por el tema de la nota 11, la quinta nota y esas cosas, allí, bueno, yo conocí a Domingo. Domingo era un estudiante de San Juan, incluso en su libro Arquitectura del Espanto tiene un homenaje a uno de los chicos amigos de él que muere muy joven en esa época, ¿no? Y yo lo reencuentro en el Boni y me integro, se forma el movimiento Cloaca y empezamos a trabajar con Cloaca y a tener este movimiento literario, pero no nos bastaba lo literario, sino teníamos una participación y una expresión cultural, política. Ya eran momentos bastante difíciles que se iniciaban en el país, estoy hablando del año 82, ¿no? Que se iniciaba en el país. Y otra característica de Cloaca era que no se presentaba en los lugares establecidos para la literatura, para el arte, sino que buscaba espacios distintos. Es así cuando por primera vez nos presentamos en el bar La Catedral que Piero mencionó. Yo era profesora y trabajaba al frente en el colegio Pedro Coronado Arrascue, que era un colegio solo de hombres, y yo era profesora, muy jovencita y trabajaba al frente, y con mis colegas profesores íbamos a tomar a la catedral. Yo era la única mujer que estaba en el bar, ¿no? Porque esa época y hasta ahora, creo un poco menos, pero todavía se da, las mujeres no toman, ni van a los bares. Entonces, pero yo sí lo hacía, ¿no? Desde muy joven, y íbamos a tomar a ese bar. Y luego lo identifico que era el bar de Vargas Llosa, de las conversaciones en la catedral, y ahí hicimos nuestro primer evento en el 14 de febrero del año 82. Y de allí Cloaca se presentaba en este tipo de espacios. Yo, en mi historia personal y en lo que he visto de la calle, del centro, yo reivindico ese momento como uno de los primeros primigenios en esta movida contracultural que se da hasta ahora, porque no es cosa del pasado, hasta ahora se sigue dando en este ámbito del centro de Lima, uniendo bohemia, cultura y actitud frente a la sociedad, ¿no? Actitud política, actitud contestataria frente a la sociedad. Luego, cuando ya pasa toda la movida de Cloaca, viene todo lo que es el movimiento subterráneo, que más o menos Piero les ha comentado, y empieza la etapa de las noches del sapo, que Piero comenta, y yo quiero recordar cómo iniciamos nosotros a juntarnos y hacer recitales en las calles, porque antes de que vinieran los libreros a la primera cuadra de Quilca, nosotros hicimos un evento, cuando eso era un urinario. Siempre digo que los artistas rescatamos ese espacio para la cultura y sacábamos Luz del Poste, Cachuca, en esa época traía los equipos, no tocaba, sino traía los equipos del Agustino. Cachuca es de Lombojarras, ¿no? En esa época ellos no tocaban, sino traían los equipos y nosotros teníamos el evento.
en el peruano ruso se organizaron unos recitales que los hacía el poeta Corcuera, que era el responsable de ese espacio. Entonces, en esos recitales invitaron a todas las generaciones de poetas e invitaron a Domingo de Ramos. Eran momentos en que la situación ya en el Perú era muy difícil. Ya estaba toda la situación violenta, ¿no? Toda la guerra interna en Ayacucho, en toda la zona andina, pero en Lima todavía. Ya había pasado lo de los periodistas de Uchurajay. Ya nosotros incluso nos habíamos manifestado a través de Cloaca, con el movimiento Cloaca, con manifiestos, con volantes, y habíamos participado en la marcha por los periodistas de Uchurajay, ¿no? Los asesinatos de los periodistas de Uchurajay. Y esto es después, exactamente el año 89. Entonces, Domingo y un grupo de poetas quedamos en que la participación de Domingo se convirtiera en una performance y que él leyera un manifiesto sobre el problema de la guerra sucia, de los asesinatos extrajudiciales y la violación de derechos humanos. Entonces, Domingo y teníamos unas consignas que todos nos íbamos a retirar. Después de que Domingo leyera, todos íbamos a salir del auditorio, íbamos a hacer una especie de performance. Se hizo. Y al día siguiente o en esa semana, Domingo es atacado terriblemente en Caretas por unos escritores, poetas, cuyos nombres se pueden buscar en el artículo Entonces es atacado Domingo de la manera más baja, y además también porque ellos tenían el poder, pues tenían los medios, que escribían en Caretas y bueno, lo atacan a Domingo. Y nosotros reunidos porque ya el Boni no existía, tomábamos en el Queirolo, donde tomamos hasta ahora, estábamos en el Queirolo y reunidos Edián Novoa, Domingo de Ramos y yo, los tres integrantes de Cloaca, que en ese momento estábamos en actividad, ¿qué cosa hacemos? ¿Cómo respondemos? Entonces se nos ocurrían mil cosas, ir a Caretas a llevar una carta, hacer una especie de performance, hasta que en un momento así luminoso, pero un poeta responde en poeta, dije de esa manera, ¿no? Esa fue la frase mal enhebrada incluso, un poeta responde en poeta, dije así, ¿no? Y claro, hay que hacer un evento. Es así que con Piero, con un grupo de gente, empezamos a hacer un evento, y Grover Gambarini, aquí han visto ustedes ahí, que Piero ha comentado que ha sido presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, un gran dirigente estudiantil. Él ya era en esa época una persona mayor, así como lo ven, y tenía una academia que quedaba en los altos del Cine Le París. Entonces él tenía ahí un auditorio que se llamaba Las Campanas. Entonces Grover Gambarini dice: muchachos, no se preocupen, yo les doy las campanas para que hagan su evento. Entonces empezamos a coordinar el evento, y éramos primero pues los tres, después la siguiente semana éramos 6, como 2 meses habremos preparado ese evento. Y la otra semana ya no éramos 6, éramos 20, ya llenábamos el bar. Todos los jueves nos reuníamos a coordinar. Vinieron gente de teatro, Ulcadi Teatro en esa época, poetas, músicos. Piero se encargaba. Rápidamente nos dividimos las responsabilidades hasta el día de hoy. Es la misma responsabilidad que tenemos Piero. Piero ve la música y yo veo la poesía. Yo no me meto en la música y Piero no se mete en la poesía. Podemos sugerir. Yo le puedo decir, oye, tal grupo, o él me puede decir tal poeta, pero son sus fueros y estos son los míos. Eso, miren, del año 89 pervive esta forma de trabajar hasta hoy, porque nosotros seguimos trabajando. La próxima semana tenemos un evento por el Día de la Mujer en el Gremio de Escritores del Perú, y todo el tiempo estamos haciendo los mismos eventos en el mismo estilo, de la misma forma, con los jóvenes, los poetas actuales, los mayores también, los músicos igual, y luego terminamos tomando, como siempre. Eso siempre ha sido así, hasta ahora. Miren, son cuántos años de persistencia cultural, ¿no? Cuántos años de persistencia constante, porque no hemos parado nunca. No hemos parado, no hemos tenido que nos fuimos al extranjero una beca y volvimos después a trabajar. No, hemos seguido permanentemente haciendo al año
haremos pues por lo menos unos 4 o 5 al año. No haremos quizás como antes hacíamos los lunes, que dice Piero, o cada mes, pero al año hacíamos. Hacemos 4 o 5 eventos. Por el Che, en homenaje a Fidel. Justo voy a referirme a eso, porque yo estoy más, como se dan cuenta, mi memoria más va por el lado político y cultural de nuestra intervención, ¿no? Bohemia también, porque es parte de nuestros rasgos, de nuestro perfil. Y bueno, entonces hicimos ese evento y el evento se llamó Thanatos Go Home, que significa muerte a tu casa. Y go home, ¿por qué? Porque decimos a los gringos, de todas partes los votan así. Yankee go home en Vietnam, en todas partes. Y acá están metidos los gringos. Acá está el imperio metido. En esta guerra sucia está el imperio, detrás de todo. Entonces por eso dijimos, Thanatos Go Home, muerte a tu casa. Y el evento fue inmenso. Participó por primera vez un chico que llegó mochileando, de mochilero al Queirolo, nos vio y se acercó Teivo Teivanen, un politólogo muy reconocido, uno de los dirigentes del Foro Social Mundial, finlandés, que en esa época era mochilero, que vino al Perú y se unió, y él también participó en el evento con una poesía que decía, porque él decía un poesía, en esa época no hablaba muy bien castellano, una poesía que yo nunca le he podido olvidar, decía, el New York Times me dice que un mundo será mejor será posible. El New York Times me dice, mientras yo veo a un mendigo abrigándose con las páginas del New York Times que me dice que un mundo mejor será posible. Ese era el poema de Teivo Teivanen y nunca lo olvidé. Lo recitó ese día, el 1 de noviembre hicimos nuestro evento. Por eso dijimos, lo hacemos el 1 de noviembre y le ponemos muerte a tu casa, Thanatos Go Home. Más de 100 artistas. Hay una crónica que se escribió en el diario La Voz, que refleja un poco todo lo que se hizo. Duró desde las 2 de la tarde hasta prácticamente las 10 de la noche que salimos del evento y nos fuimos a tomar. Pero todo eso, hasta las 10 de la noche, fue presentación y presentación, performance, se prendieron velas, inciensos, Ricardo Quesada con toda su familia puso inciensos, se tiraron relojes al piso, se hizo la performance de Ulcadi, que era algo sobre Cronos, 1000 cosas, y bailó Maritza Garrido Leca. También participó ella en ese evento. Y muchos, fue Javier Arévalo, que ahora es un escritor un narrador conocido, muchas personas, todos. Nosotros no nos preguntábamos, ni le preguntábamos a nadie de qué partido era, ni qué pensaba, ni nada para participar, sino quienes estábamos de acuerdo con lo fundamental del evento. Fue del pronunciamiento que queríamos hacer. Íbamos a hacer incluso un pasacalle, que en esa época todavía no se hacía. Íbamos a hacer un pasacalle como una especie de entierro, de procesión, de entierro, de la Plaza San Martín a las campanas. Eso estuvo planificado, pero a lo largo de la organización venían voces y decían, Mari, hay que tener cuidado, porque hay chicos que quieren matar perros y van a colgar a los perros y no sé cuánto. Entonces yo no quiero decir los nombres de los grupos porque fácilmente se etiqueta, fácilmente se terruquea a la gente, ¿no? Entonces me decían, cuidado, que fulanos quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro. Y nosotros no sabíamos porque era la libertad. Nadie se metía en lo que el artista quería presentar. Nunca hemos tenido censuras. Nadie le pregunta, oye, ¿qué vas a leer? ¿Qué vas a cantar? A ver, para ver, ¿no? Si está dentro de lo que estamos poniendo. No. Entonces, pero nos preocupaba. Y ya con tanto rumor que había, los emplazamos los jueves que nos sentábamos a tomar y a planificar el evento, los emplazábamos. Y les dijimos, bueno chicos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues cuéntenos, porque ellos eran los encargados de la procesión, de este pasacalle. Y no querían decir, pues entonces yo les dije así, díganos ustedes si es verdad o no, o cómo va a ser que van a sacrificar unos perritos, por favor, ¿no? Porque en esa época se acuerdan que colgaban perros, ¿no? Y los mataban y los colgaban, determinado grupo.
Entonces los chicos se rieron y nos dijeron, no vamos a sacrificar unas pulgas. Yo recuerdo que esa fue la respuesta. Vamos a sacrificar unas pulgas, nos dijo uno de ellos. Y se rió y no respondieron. En precaución cancelamos el pasacalle. Dijimos, no, pasacalle no, mejor no. Todo en el evento. Entonces hicimos todo en el evento. Ahí me recuerdo que un evento después, ellos en un día 18 de este grupo, en 18 de enero quemaron basura en un evento que nosotros estábamos haciendo en la calle y el evento se suspendió porque vino serenazgo que ya existía, todo esto y no se pudo hacer. Entonces, en aras de que las cosas no se suspendan, fue que en este 1 de noviembre nosotros dijimos no, mejor pasacalle no, el evento nada más. Eso fue lo primero, la chispa de muchos eventos, de muchas movidas. Se formó el Comité Quilca y así llegó el año 92 y nos reunimos e hicimos 92 la otra historia. ¿Por qué? Porque era un año paradigmático, 500 años de la llegada de los invasores a América. Entonces nosotros como artistas también teníamos que expresarnos. Hicimos un evento en la carpa, lo que era la carpa del Puente Santa Rosa, donde participó Yuyascani. Participó Yuyascani con sus músicos, con esa orquesta de músicos que tiene de los ayacuchanos, de esas artesanías grandotas de músicos que tocan. Ellos la hacen en humano, ¿sí? con todo su vestuario. Participó Yuyascani, participaron muchos artistas. Hicimos un evento en el Parque de las Leyendas, aquí en el centro de Lima. Entonces, hicimos muchísimos eventos, participamos en muchísimas cosas, publicamos. Empezamos a sacar una revista que se llamaba Comité Quilca, que por ahí debe estar, una larguita. Y cada vez que presentábamos el Comité Quilca, también teníamos un evento para un recital, un concierto, para presentar esto en las calles, en los bares, que era nuestro espacio. Luego viene toda la etapa del Averno, que son ellos los que testimonian y cuentan, pero que es un producto de toda esta movida anterior. Nosotros seguimos en las calles, seguimos con nuestro Comité Quilca, luego formamos 7 de octubre y empezamos a participar en toda la movida de la sociedad peruana contra la dictadura, la lucha por recuperar la democracia en el Perú. Nosotros también participamos en eso, pero ahí ya éramos 7 de octubre y éramos también igual con Piero, con Karen Bernedo, con el escultor Bolaños, con Ricardo Quesada, con el poeta Iván Yauri, con César N, Kilowatt. Éramos un buen grupo de artistas que formamos el Comité 7 de octubre y que también participábamos en muchos eventos y más políticamente dirigidos a luchar contra la dictadura. Y estábamos también con los colectivos juveniles que habían en esa época, el colectivo Amauta, por ejemplo, ¿no? Y con ellos y participamos en las marchas. Nosotros íbamos a las marchas por primera vez en una marcha como artistas, porque siempre se va como individualidades o sindicatos o colectivos. Nosotros íbamos con una banderola que la hicimos en la casa de Bolaños, Guillermo Bolaños, y era una banderola artística. Teníamos unos puños gigantescos, unas manitos que aplaudían grandotas, que nos poníamos y aplaudíamos. Íbamos con vestuarios algunos y ya una intervención artística dentro de la marcha. Participábamos y empezamos a hacer los eventos Liberarte. Liberarte hicimos primero en la unidad vecinal, luego hemos hecho en Comas, hemos hecho en Breña, en Independencia, y el más grande fue el Chosicarte, que se hizo en coordinación con las organizaciones de Chosica, ¿no? De Chosica, en el parque de Chosica. Y nos pidieron ellos que le cambiemos de nombre y que le pongamos por esa ocasión Chosicarte. Y participamos más de un centenar de artistas. Ahí sí hicimos pasacalle, con gente de teatro, con sicuris. Fue también un evento gigantesco que empezó a la 1 de la tarde y prácticamente terminó a las 9, 10 de la noche, ininterrumpidamente.
¿no? Entonces, este tipo de participaciones se han dado de esa manera y siempre ha estado ligado con la bohemia. Ahora nosotros no tenemos un nombre, aunque ya hemos formado el Frente Antiimperialista, Cultural Antiimperialista, donde Perú, Bohemio, Perú, ¿no? Frente Cultural Antiimperialista, Bohemio, Perú. Entonces, donde nos estamos congregando con mucha libertad, todos los artistas que quieran expresarse en determinados momentos. Por ejemplo, solidaridad con los pueblos en lucha, con Bolivia, lo hemos hecho, con Cuba, con Nicaragua, con momentos como el Día de la Mujer, Mariátegui. Bien Mariáteguis con Mariátegui se llamó nuestro evento. Entonces, nuestro evento siempre tiene esa característica de ligar, ¿no? la bohemia, el humor con el trabajo artístico contracultural. No es memoria solamente, es vida, es futuro, creo yo, porque también hay gente joven que participa, está Carlita Vanessa, está Piero, que también ha participado algunas veces con nosotros, están la gente del hip hop, hay nuevos poetas, nueva gente, músicos, y el camino se va dando y se va incrementando con las nuevas voces. Entonces, no creo que sea solo memoria, ¿no? Me gusta mucho el título de la muestra, Sin plazos. Creo que nuestra participación también es vida sin plazos, vida artística sin plazos. Yo con esto termino mi testimonio, voy a leer un par de poemas. Piero habló de Lima, cantó sobre Lima, de esa época. Yo quisiera leerles un poema, un minuto. Estamos acostumbrados a leer en la calle, entonces no hay problema. Quiero leerles lo que falta es la cerveza. La Casa de la Literatura no ha hecho totalmente la museografía de esta muestra. A esto le falta unas chelas realmente. Entonces, bueno, yo quiero leerles un poema que describe un poco cómo era la ciudad en esa época. Este poema lo escribí una mañana. Yo escribía muy rápido en esa época. Ahora ya lo medito un poquito más. Con la edad viene siempre un poco más la calma y la reflexión. ¿Cómo escribía? Caminaba, miraba, motivaba algo y llegaba y lo escribía. Y generalmente quedaba así. Así quedó este poema. Yo trabajaba en Andahuaylas, ahí quedaba el peruano, trabajaba en esa época en la crónica el peruano. Y siempre he vivido en el norte, no siempre, pero casi la mayor parte de las veces he vivido en el norte. Entonces yo vivía en esa época en el norte también. Y me bajaba en Tacna, y porque casi no habían carros hasta allá, los taxis no llegaban, era un caos Lima. Tacna estaba llena de ambulantes, Colmena llena de ambulantes, todito. Abancay, ni qué se diga, Abancay, había un pedacito así, un paño, nada más para que pasen los carros. Todo lo demás eran ambulantes. Vendían comida, vendían ropa, vendían zapatillas. Piero tiene una canción que refleja un poco el tema de los ambulantes también, ¿no? Entonces, a mí yo recuerdo ya por qué me bajaba yo unas arenas. A mí me gustaba caminar por la ciudad. Y había fango, lodo, porque los ambulantes tiraban a la pista el agua de la chanfainita, de los platos, de todo eso era así. En invierno, con la garúa y todo eso era un lodo terrible. A mí me gustaba caminar. Y así que salió este poema que se llama Pago la ciudad, que describe un poco ese curso que hago hasta llegar al periódico. Y pago en el sentido, yo soy andina, ¿no? En el sentido andino de ofrenda a la Pachamama, ¿no? De la mesa que se hace en nuestra cultura a la Pachamama. Entonces yo le hago con este poema una ofrenda a la ciudad. El que pasa con el ceño perforado por la duda, ella que sonríe escandalosa a partir de una desdentada abertura y que entre peroles y carretillas ensaya la aventura cotidiana. El fango de la calle se me pega en los zapatos, una espesa humareda ensucia mis pulmones, menuda y frágil corre una niña entre tanto gris que se levanta del asfalto y que aquel viejo absorbe en la mirada, mientras las horas resbalan sobre él como cuajos de grasa. Somnolienta la vereda,
arremanga este cuerpo pegajoso y cruel. Los niños cruzan levitando sobre el lomo de esta rata. Sus miradas arden, sofocan y dejan la piel a la intemperie. Camino sudando entre minutos, horas y me canso, me meto, me escondo, me desespero, me desmadejo, me aventuro a la vereda. Pero ellos están cerca y me miran despiadados. Crueles y asesinas, sus bocas ríen, explotan en carcajadas que los ómnibus levantan en sus claxons. Alguien se tira al asfalto y gime, gime mañanas y noches. El sudor del cuerpo que dejó en la almohada como ese charco de sangre calientita que se levanta y humea en la brea de esta tarde, que camina, se fatiga y se desespera en el fango que se trepa en mis zapatos. Miro a esta niña que corre presurosa a encontrarse con la vida, con un plato de sopa debajo de una carretilla, con una mano hambrienta palmoteando sus pequeñas posaderas. Ellos atraviesan la calle, clavan sus miradas y el temor se levanta de un solo sablazo, de un solo esfuerzo a mezclarse con esta fina garúa que congela la imagen para el Technicolor. Grito y espío y ruego que se alberguen en esta vereda para no sucumbir y no rendirse a la belleza de esta entrepierna que se abre para todos. A veces es el bellísimo lomo de una serpiente que huidiza y asustada extiende su lengua y quedó presa entre sus ojos egipcios, entre sus arabescos colores. Me llama, turgente me enamora, para ella levanto mi falda y escondo la conciencia, eclipso el sol que sale todas las mañanas y me arrojo a su fango, ensucio mis ropas para transitarla y atravesarla sin temor en la desnudez de su mirada. Ellos se agolpan, corren juntos como una mancha de aceite, ellos cantan, cuelgan sus sonrisas del olor penetrante de una bolsa. Sus ojos desorbitados se pierden en las esquinas, alumbrando las penumbras de la noche. Camino, me canso, me extiendo, jadeo, saco mi cuerpo a ventearse a la intemperie. Un policía desde una esquina nos espía obsceno. La sangre late en alguna calle. La ciudad se calma con este pago y yo me quedo quieta en esta mañana inundada de luz que preña mi existencia de signos apacibles y procaces, y no por ello deja de ser una mañana común. El último que voy a leer es un homenaje a unas mujeres que también fueron parte de mi biografía del 80. Nosotros nos gustaba ir a conocer, estar, vivir, ¿no?, los lugares más difíciles, más duros, más sórdidos, ¿no?, la marginalidad de Lima. Entonces yo hice todo un tránsito por un prostíbulo que queda en la calle Centenario, acá en el Callao, la avenida Centenario, junto a donde están estos morideros, digo yo, de barcos, astilleros de barcos, donde construyen o arreglan barcos. Ahí quedaba, se llamaba Cooperativa Autónoma de Servicios Mi Jardín. Eran unas mujeres que se habían independizado de los Novela Trabanco, que eran la mafia que en esa época controlaba todos los prostíbulos de Lima. 5 y Medio, Botecito, La Nené, El Trocadero. Todo eso eran dueños de las Novela Trabanco. Estas mujeres se habían salido, se habían independizado, golpe de por medio y todo, matones y tal, se habían salido, se habían pegado duro y habían conseguido como un corralón ahí en Centenario y un amigo nuestro, Alfredo Matius, porque el mérito no es totalmente mío, Daniel Matius se hace llamar ahora, era el abogado. Y yo todo el tiempo en esa época tenía pues 20 años, 22 años, a todos le decía, llévame a un prostíbulo, a todos me decían, estás loca, Mari, ¿cómo te va a llevar un prostíbulo? Llévame, yo quiero conocer, llévame, nadie me llevaba, por supuesto. Y Matius, que me escucha, me dice, yo no te llevo, me dice, yo te doy la dirección y si tú eres valiente, anda pues. Y efectivamente me dio el dato, porque una mujer, 22 años, a ver, o creo que ahora incluso es difícil tener un dato así, ¿no? Entonces en esa época él me dio el dato. Ahora entras a Google y de repente encuentras, ¿no? En esa época no había. Y me dé el dato y yo me fui, pues, a las 3 de la tarde me fui y llegué
bien valiente. Yo caminé por todo Centenario, me fastidiaban, todo con minifalda, me acuerdo que fui. Y yo seguía caminando bien valiente y entré al prostíbulo. El dragón porteño decía ahí, porque eso parece que había sido un chifa, algo así. Y estaban ahí los cuartitos, todo. Escucho unas risas y me acerco, bien valiente. Cuando llego a la puerta me empiezan a temblar las piernas, porque no había pensado qué cosa les iba a decir. Y las veo a las mujeres ahí riéndose y una me dice, ya no hay cuarto, tienes que esperar a la mami. Entonces yo dije, yo soy escritora. Le dije así. Fue como si fuera que la gran cosa decir eso, ¿no? Ya me miraban así. Seguían insistiendo en que tenía que esperar a la mami. Después ya nos hicimos amigas, siempre me llamaron la escritora. Estuve 3 meses ahí, 3 meses yendo todos los días. Nunca me quedaba cuando venían los clientes, al principio. Después ya me quedé. Un día dije, me voy a quedar. Me quedé en la oficina, miraba ahí. Después ya caminaba fresca, me iba a comer y todo, porque al fondo estaba donde preparaba una señora puneña la comida. De esa experiencia han salido muchas cosas a nivel literario. Un libro que se llama Relatos Pendencieros, que todavía no he publicado, que está inédito. Crónicas en El Observador, periodísticas y poesía. Y yo no quisiera terminar esta intervención leyendo este poema que es un homenaje a estas mujeres y que ellas vinieron a escucharlo porque nos presentamos en el auditorio Miraflores y ahí fueron ellas y yo leí el poema para ellas. Y ahora lo leo para que ustedes conozcan un poquito de la vida de estas mujeres. Claro que tendrán que entender que las cifras por lo menos son cifras de la época, no son de la época actual, ¿no? Mariposa de las viejas noches. Exhibir los muslos, mostrar las caderas, vivir la vida de las aceptadas, ser el animalillo hermoso que decora los umbrales aceptando esta locura. De pronto quiero terminar con todo esto, con la desnudez de todas mis noches, salir del lugar que me destinaron, los mismos pasos, nunca los mismos rostros, esperar a los clientes. Me pesa mucho el cuerpo y mis piernas a las 9:30 ya están cansadas. Optalidón, un trago, más trago, optalidón, un trago, más trago. Así es más corta la noche. Mariposa nocturna, guárdate de tus encantos, guárdate del buen ejemplo y del mal aviso. Otra vez los grillos, 1500 soles, entregar el cuerpo. Pero no pretendo que por 1500 tú entiendas que mi vida también la atraviesa un río, que tengo mañanas con café pasado y que digo, hace frío, estoy sola y tengo miedo. Maestra vida camará, te da, te quita y te da. Me dijeron, sonríe, pon ruda en tu cuarto y nunca te acerques al 26 que es pesado. Otra vez los grillos. Un ticket, unos billetes, un rostro, entregar el cuerpo, pero nada más. A veces tengo la sensación de estar vacía, entonces en mis sábanas está el infierno y mi cuerpo es abrazado por sus lenguas. Ya es tarde, las azucenas, mi madre diciendo, cásate bien, hija, pero nunca confíes en los hombres. Y el canto nocturno de los grillos están del otro lado del umbral ahora. Son 1500, Señor, qué vieja está esta noche. Gracias. Tenemos algo de 10 minutos para comentarios y preguntas. No sé si Piero quisiera pasar al frente tal vez, ambos, Piero y Mari, para responder a preguntas del público o tal vez comentarios sobre un interrogatorio, como dice Piero. No sé quién dijo yo. Yo estoy en mi casa hace un rato y me llamó Piero, me dijo, Lescando, vente, acá está Bustos y Mari hablando sobre la poesía y la onda de los 80s. Sí, pues, los 80s en Lima, sobre todo en Quilca, era un refugio de artistas. La ciudad era un peligro, había violencia, decadencia, pero los amigos de los conos nos juntábamos en Quilca a, como dice Mari, a tomar una cerveza y hacer arte, ¿no?
Yo creo que el arte era nuestro refugio para salir, para poder vivir en esta Lima tan compleja, en este Perú tan complejo, ¿no? De hecho, Piero con su grupo del pueblo de barrio y Mari con el grupo de los poetas de Croaca y la unidad subterránea en aquel entonces, y yo, un jovencito que andaba buscando cómo sobrevivir en esta Lima tan difícil, hizo de mi vida, de mi adolescencia, una forma bonita de vivir, ¿no? Yo, después de 30 años, sigo viendo a Quilca, sigo viendo a Piero, a Mari, a mis amigos, y agradecer a la vida por darnos esta alegría de protestar con el arte, ¿no? Gracias. Agradecemos a Piero Bustos y Mari Soto por la visita.